Muy bien, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Con Qué bien. frío. Ya me imagino, ya. Sí, pues estos días ya empezó el frío terrible, así que tienen que estar bien abrigados. Yo también estoy ya con chalina, porque si no, pues me enfermo la garganta y voy a dar clases por chat nomás, por chat. Así que a cuidarse, a cuidarse. ¿Ya? Muy bien, pues chicas. Tenemos a una alumna nueva el día de hoy, Marisabel, ¿verdad? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Marisabel? Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en esta ocasión. Bienvenida al colegio. Bienvenida al colegio, que todavía no te han dado la bienvenida. Esperemos apoyarte en todos los cursos y bueno, en cualquier duda que tengas, cualquier necesidad, avísanos nomás, ¿no? Ya supongo que te habrán dado los medios necesarios para comunicarte. Disponemos de una plataforma en el Classroom, ¿no? Donde hacemos llegar toda la información de las clases, las tareas. Esta semana, bueno, estamos con exámenes, ¿no? Del primer bimestre. Entonces, esta semana no va a haber tareas, ¿ya? Sin embargo, en mis cursos ya estamos iniciando con temas del segundo bimestre. Entonces, hoy día, por ejemplo, en mi curso en física, vamos ya a iniciar un nuevo tema. Entonces, muy atenta porque este tema, probablemente a ti se te va a incluir en la siguiente evaluación, no sé si en esta, pero este tema ya vamos a tomarlo en cuenta para el siguiente examen. Así que muy atenta. Si tienes ¿Hoy dudas. habrá examen bimestral? Sí, esta semana estamos en exámenes. No sé cómo te habrán indicado en tu caso, si es que los vas a dar, si no los vas a dar. Igual se van a Sí, publicar. los estoy haciendo. Ah, ya. Entonces, igual se van a publicar en el Classroom del aula, a las 4 de la tarde, se va a publicar el examen de física, ¿no? Hemos hecho los temas más o menos para que tengas una idea, todo lo que es análisis dimensional, vectores, movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y MRV. Hasta el MRV hemos llegado. ¿No? Movimiento rectilíneo variado, uniforme variado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí va a venir su examen, van a ser 6 preguntas. Y bueno, ya conocen, luego vamos a dar más detalles un poquito sobre cómo va a ser el examen, ¿ya? Pero este tema ya va a entrar para el siguiente bimestre. Entonces, si tienes alguna duda, pregunta sobre el tema de ahora, puedes hacerlo activando tu micrófono, ¿no? Y preguntando, ¿ya? O por el chat también, Sí. no hay ningún problema. Muy bien, chicos, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar ya en la mayoría. Entonces, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver movimiento parabólico de caída libre, ¿ya? Ah, verdad, hasta caída libre hemos llegado, porque la vez pasada analizamos movimiento vertical de caída libre, ¿sí? El último tema que hicimos. Ahora vamos a entrar a lo que es parabólico. Parabólico ya es una combinación de dos tipos de movimiento, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta el último tema, que fue parabólico, perdón, caída libre. Hasta ahí va a venir su examen. Y lo de ahora ya es una combinación de dos movimientos. Vamos a verlo justo en la primera diapositiva. Ahí está. Movimiento parabólico. Este movimiento, como estábamos mencionando, es un movimiento compuesto cuya trayectoria vendrá a ser una parábola, ¿no? ¿Qué es una parábola? Bueno, matemáticamente se define una parábola como eh, como una función Acuerdo que tú me salí hoy. que se grafica. Estoy bien. ¿Sí? Leonardo, ¿escuchas? Ahí está haciendo una consulta interna, creo que está. Leonardo está Sí, súper río, profe. profe. Nuestro amigo Leonardo. Sí, escucho, Leonardo, profe. ¿me escuchas, no? Ya, muy bien, excelente, Sí, excelente. sí. Ya, estábamos hablando ¿Cómo raja de entonces. mí la Valeria, no? Sabía que estudiarme. Muy bien, muy bien. ¿Cómo que la Valeria? Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ah, Mientras arreglan sus diferencias la ahí. Valeria, la señorita Valeria. Ah, con respeto, por favor, con respeto. Muy bien. Entonces, comentábamos el asunto de la parábola. La parábola es una función que se grafica mediante una curva, ¿no? Así.
Más o menos así como se produce el movimiento de un cuerpo que está en elevación y luego en caída, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso aquí en la parte derecha, de un tiro libre en un partido de fútbol, ¿no? En un partido de fútbol se produce un tiro libre, ¿de qué forma? El jugador lanza el balón, entonces la pelota sufre una elevación. Pero llega un punto donde por el efecto de la gravedad misma, la pelota tiene que volver a bajar, ¿no? Entonces baja, cae, pero sigue avanzando, ¿no? O sea, mientras cae, avanza también, en sentido horizontal. Entonces, a ese movimiento que se produce a manera de curva, se le llama parábola, ¿no? O movimiento parabólico, ¿ya? Muy bien, entonces, eh, tenemos ese ejemplo, el ejemplo de la pelota en un partido de fútbol, o también en los tiros en el básquetbol, ¿no? También, cualquier tipo de tiro que se haga con una pelota, que sea incluso con, por ejemplo, un cañón, ¿no? Un proyectil, o movimientos que impliquen una caída, van a describirse con el movimiento parabólico, ¿ya? Entonces, este movimiento, como ya dijimos, es compuesto. Galileo explicó en qué consiste estos dos movimientos. El primero va a ser un movimiento horizontal y el segundo va a ser un movimiento vertical. El movimiento horizontal, aquí tenemos un pequeño cuadrito. Fíjense este cuadrito, muy importante, porque nos explica lo siguiente. El primero, el movimiento horizontal, que es el movimiento que se produce de derecha a izquierda, ¿no? O de izquierda a derecha, hacia los costados. Este movimiento va a experimentar un MRU. MRU significa que el movimiento va a ser constante, con la velocidad constante. Es decir, la velocidad en ese sentido no va a cambiar, siempre va a ser la misma, ¿ya? Y por el otro lado, en el movimiento vertical, en el movimiento de arriba hacia abajo, como vamos a tomar en cuenta a la gravedad va a influir en la caída del objeto, entonces ese movimiento vertical sí va a ser un movimiento con MRV, ¿no? Con aceleración. Va a ser un movimiento con aceleración constante, con velocidad cambiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el objeto cae de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pelota, poniendo en comparación el caso de la pelota sube con cierta velocidad, entonces tiene una velocidad inicial, pero cuando se va llegando a la parte más alta de su trayectoria, esa velocidad, por acción de la gravedad va en sentido contrario, hacia abajo. Entonces esa velocidad va a ir bajando, ¿no? Primero era potente, luego baja, cada vez se hace más pequeñita, ¿no? Va a llegar un momento donde su velocidad sea cero. La pelota esté suspendida un instante en el aire, sin velocidad. Velocidad, nos referimos a velocidad vertical, ¿no? La velocidad de subida. Pero sí va a continuar con una velocidad horizontal, porque va a seguir yendo hacia adelante. Y luego la velocidad de caída va a empezar a aumentar. Va a aumentar, y cuando esté abajo va a ser mucho más grande debido a la gravedad. Entonces la gravedad va a influir en esos cambios de velocidad en el sentido vertical, ¿no? Por eso decimos que el movimiento vertical se desarrolla con MRV. Es como una caída libre, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a entender poco a poco mejor con el análisis de los ejercicios, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico usual de movimiento parabólico, en el cual el movimiento, tenemos que tener en cuenta, va a ser con velocidades tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Por ejemplo, ¿no? Si un cuerpo inicia su movimiento en esa dirección, esta es la dirección del vector, ¿no? De la velocidad. ¿Qué vamos a hacer con ese vector de la velocidad? Este vector se va a descomponer. Tanto en un sentido horizontal, este va a ser su velocidad horizontal, y también se va a descomponer en un sentido vertical. Este va a ser su velocidad vertical, ¿no? Entonces se dan cuenta que la velocidad vertical es la que va disminuyendo, ¿no? Fíjense, primero era de este tamaño, luego se vuelve más chiquita, luego se va a volver más chiquita, ¿no? Luego más chiquita, y va a llegar un momento donde sea cero. Al subir. Al bajar va a pasar lo contrario, ¿no? Aquí va a aumentar un poquito, aquí va a aumentar un poquito más, aquí va a ser más grande, y cada vez va a ser más grande, hasta regresar incluso
a su valor inicial, ¿no? Esta es una propiedad que habíamos visto en caída libre, ¿no? El tiempo de subida, por ejemplo, es igual al tiempo de bajada. Esto también se cumple en el movimiento parabólico, ¿ya? Esa es una propiedad. Y la otra propiedad era la velocidad en un mismo nivel, la velocidad de subida, por ejemplo aquí, la velocidad B0 de Y, va a ser igual a la velocidad final, pero en el mismo nivel, ¿no? En este mismo nivel. En este mismo nivel, tanto la velocidad inicial como la velocidad inicial tienen el mismo valor, ¿no? Ahí está. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo se produce el movimiento tanto de forma vertical como también de forma horizontal. De forma horizontal, digamos que es más fácil el análisis. ¿Por qué? Porque en la forma horizontal va a ser siempre la misma velocidad, ¿no? Es decir, la velocidad inicial de X, aquí en el punto 1, va a ser igual que en el punto 2, va a ser igual que en el punto 3, en el punto 4 y en el punto 5. La velocidad horizontal no cambia. Por eso es que aquí en características nos dice la componente horizontal de la velocidad permanece constante. Fíjense esa palabrita, constante. Constante quiere decir que no cambia durante todo el trayecto del proyectil. Luego, la componente vertical, que va a ser la velocidad de subida y de bajada, esa sí va a cambiar. Varía, por eso me dicen, varía por acción de la aceleración de la gravedad. Entonces lo que tenemos que hacer es analizarlo en esos dos sentidos, en el horizontal y en el vertical, ¿no? Luego tenemos otros datos complementarios que me dicen, al mismo nivel, los ángulos que forman las trayectorias son iguales, así es, por eso el ángulo inicial θ va a ser el mismo que el ángulo final θ. Y también la rapidez, como dijimos, ¿no? La rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada, así como los tiempos. El tiempo de subida también es igual al tiempo de bajada. Entonces, siempre que hagamos un análisis del movimiento parabólico, vamos a hacerlo en esos dos ejes. En el eje horizontal, que vendrá a ser el eje X, este de aquí, eje X, va a ser un análisis, y por otro lado, el eje vertical, que vendrá a ser el eje Y. ¿Ya? El eje X y el eje Y. Esos van a ser los dos sentidos que vamos a tomar en cuenta. Muy bien, seguimos avanzando. Tenemos a continuación ahora otra gráfica que también podemos utilizarla para, por ejemplo, para el lanzamiento de un proyectil, como dijimos, un balón de fútbol, ¿no? Una pelota, ¿no? Cualquier objeto que realice ese movimiento. Y tenemos las ecuaciones. Aquí está. En la horizontal o eje X, como ya dijimos, vendrá a ser una sola ecuación. ¿Por qué? Porque el cuerpo realiza aquí un MRU. Como realiza un MRU, entonces no necesito más ecuaciones. Suficiente es, la distancia horizontal va a ser igual a la velocidad horizontal. Esta aquí, velocidad horizontal, también se le llama v de x, ¿ah? Porque es velocidad en el eje X. Por el tiempo, ¿no? El tiempo siempre es el mismo, tanto para el sentido horizontal como para el vertical, porque es el tiempo que dura el fenómeno, ¿ya? Y en el caso vertical o eje Y, en el caso vertical o eje Y, hay que recordar muy bien esa diferencia. Primero es eje X, el segundo es eje Y. Entonces vamos a tomar en cuenta todas las fórmulas de caída libre. Si se dan cuenta, son las mismas fórmulas que utilizábamos en el tema anterior de caída libre. ¿Ya? Entonces, son las mismas. Son las mismas. Lo único que se le ha agregado aquí es la letra Y, ¿no? Como para recordarnos que pertenecen al eje Y, ¿no? De ahí los elementos recordamos: velocidad final, gravedad, h es altura, ¿no? Altura. Siempre que necesitemos, utilizaremos eso. Solo debemos ver de eso del eje Y y del eje X, ¿verdad? Así es, tenemos que analizarlo en esos dos sentidos, ¿no? Y por ahí tenemos también ecuaciones auxiliares, como son las que ustedes ven aquí a la derecha. Estas ecuaciones auxiliares, digamos, son para simplificar un poco las cosas, ¿ya? En realidad no son, digamos, obligatoriamente utilizadas, ¿no? No es necesario que las utilicemos sí o sí estas ecuaciones, por eso se les llama auxiliares, porque todas estas nacen o salen de aquí, ¿no? De las principales. Estas de aquí sí son las principales, estas de ahí sí tenemos que recordar siempre. Y estas auxiliares, bueno, de manera opcional podemos aplicarlas porque sí nos simplifica un poco las operaciones, ¿no?
O sea, hace que las resolvamos más rápido. Tenemos la ecuación de la altura máxima, que será velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Luego el tiempo de subida, velocidad inicial sobre la gravedad. Y la longitud del cuerpo en todo su recorrido, ¿no? Si el cuerpo empieza de aquí y avanzamos hasta acá, ¿no? Toda esa distancia, esa longitud, se calcula con esta fórmula, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado entre gravedad por el seno de 2 teta. Pero como les digo, son ecuaciones auxiliares complementarias, ¿ya? Que depende del caso las vamos a utilizar, ¿ya? Pero las principales son estas. La ecuación de la horizontal, el eje X, y las ecuaciones de la vertical, el eje Y. Ya, esos dos sí lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Vamos a pasar ahora sí a los ejercicios, ¿ya? Para ver cómo vamos aplicando esta teoría, ¿ya? Muy bien, Sí. Vamos a avanzar. A ver, ejercicio 1 entonces, me dice. A partir del siguiente gráfico determine la altura máxima alcanzada, o la máxima altura alcanzada, y el tiempo que demora para lograr esa altura. Desprecie la resistencia del aire, ¿no? Como habíamos mencionado en caída libre, siempre vamos a tener en cuenta que la resistencia del aire no se toma en cuenta, ¿no? O sea, cuando lanzamos un objeto y cae, usualmente el aire a veces tiene algo que ver, ¿no? Las corrientes de aire a veces, digamos, desvían un poco el objeto o hacen que caiga más lento. Pero estamos analizando el caso aquí sin tomar en cuenta ese efecto, ¿no? Entonces, como que si produjéramos el fenómeno en el vacío. Entonces, en el vacío no se toma en cuenta el aire, solo nos basamos con las fórmulas que tenemos. Vamos a ver entonces, ¿cómo podemos calcular la altura máxima? Podríamos hacerlo de la manera directa, ¿no? Una fórmula que tenemos, pero vamos a hacerlo de la manera usual primero, ¿ya? Y después ya más adelante tal vez aplicaremos la fórmula directa. Entonces, para calcular la altura máxima, necesitamos analizar hasta dónde llega el cuerpo. Aquí tenemos un gráfico, ¿no? El cuerpo está siendo lanzado a 100 metros por segundo. Esa es su velocidad inicial, podemos decir. Ojo, es su velocidad inicial diagonal. Fíjense que está en diagonal. No está ni horizontal, tampoco está vertical, sino está en el sentido diagonal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Vamos a descomponer, ¿ya? Así como habíamos visto el gráfico. Claro, así como habíamos visto el gráfico aquí. Siempre que yo tenga una velocidad, ¿no? En sentido diagonal, lo que hacemos es descomponer. En el eje horizontal, perdón, en el eje vertical o eje Y, por eso es que le ponemos B de 0 de Y, y en el eje horizontal, ¿no? Ponemos BH o B de X, en el eje X. Entonces, eso tenemos que hacer, descomponer. Entonces, aquí vamos a hacer eso y luego analizar hasta dónde llega el cuerpo en su subida, porque este cuerpo empieza a subir hasta cierta altura, ¿no? Vamos a dibujar por acá más o menos. Supongamos que llega más o menos hasta acá, ¿no? Hasta acá nos dicen que llega. Y de ahí vuelve a bajar. Ya está. Por la línea que observamos, más o menos nos damos esa idea. Eso significa que esta velocidad que teníamos en un inicio, vamos a descomponerla en este sentido, el sentido vertical, y vamos a descomponerla también en el sentido horizontal. Más o menos así me va a dar la descomposición. Y luego esta velocidad vertical, que es de subida, va a ir bajando, ¿no? Va a ir bajando, cada vez se va haciendo más pequeña, porque la gravedad está en contra, obviamente, ¿no? Como la gravedad está en contra, fíjense aquí, ¿no? Fíjense aquí, la gravedad está en contra de esa subida. Entonces, la velocidad cada vez disminuye. En su altura máxima, si la velocidad cada vez se hace más pequeñita y más pequeñita, entonces, ¿cuál será el valor de esa velocidad vertical? Aquí, ¿cuál será el valor de esa velocidad final? Cero. ¿No? Claro, muy bien, Valeria. Muy bien, Valeria. Va a tener su punto de participación, ¿no?
vamos a tomar en cuenta los puntos. Ya, para Marisabel, que recién nos está acompañando. En mis cursos trabajamos con un sistema de puntos que poco a poco se van sumando, complementando, y luego les van a ayudar en sus notas también, ¿ya? Así que cada participación significativa, obviamente, que aporte algo relevante al curso, te va a considerar con un punto. Valeria, tienes el primer punto de hoy. A ver, ¿dónde estás? Ya está cargando, ¿ya? Ahorita carga, ponemos tu punto. Muy bien. Entonces, como dijo Valeria, aquí la velocidad final vendrá a ser 0. Entonces, tenemos nosotros que analizar la componente de este lado, la componente vertical, hasta llegar a este valor 0. ¿Ya? Entonces, vamos a descomponer primero la velocidad que tenemos ahí. Por aquí tenemos el gráfico, vamos a graficar. ¿Ya? Ahí está. El ángulo que tengo acá es 53. Aquí el valor de la velocidad es 100. Recuerden que 100 es la diagonal. Entonces yo necesito descomponerlo tanto en el eje X como en el eje Y. Ya está. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a utilizar entonces para hacer esa descomposición? Bueno, vamos a utilizar nuestros triángulos notables, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es por vectores. Ay, Dios. Claro, por vectores. Valeria recuerda seguramente de que gracias a sus vectores podíamos desplazar este vector hacia la derecha. Ay, Entonces vamos a hacer eso. Vamos a desplazar ese vector hacia la derecha y me va a quedar de esta manera. Así, un triangulito rectángulo. Entonces aquí me va a quedar BDY. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está, ya cargó tu punto, Valeria. Entonces, recordando en triángulos notables, a 53... quería escuchar, quería escuchar. La prueba. Muy bien, en los triángulos notables recordamos que a 53, por acá estaba 90 y por acá estaba 37. ¿Qué lado se les oponía? ¿Se acuerdan? Ajá. 4K, 3 se le 3K. pone. Así es, muy bien. Ay, qué bueno, ella sí se Marisabel. acuerda. Me caes bien. Muy bien, Marisabel. Ya, ahorita voy a poner tu punto también, ¿ya? Entonces, así Ay, es. A 53 se le oponía 4K, a 37 3K y a ya, 90, 5K. así es, a 90 5K. Entonces, sacando de aquí el análisis, 5K es igual a 100. De aquí yo puedo obtener ¿qué cosa? Que mi K, 5 pasa a dividir. Mi K entonces vale 100 entre 5, 20. Así es. Muy bien, como ya tengo entonces que K vale 20, ya puedo sacar cuánto vale V de X. Será 3 por 20, 60. Y por acá, 80, exacto. Ya tengo entonces el valor de mis componentes. A mí me interesa más que nada la componente vertical, ¿no? Porque es la que sube. Entonces, esa voy a utilizar aquí. Será V de Y, entonces será 80. Ya está. Entonces, vamos a empezar a aplicar las ecuaciones para el eje Y, ¿no? Como yo quiero saber hasta dónde llega la altura máxima, entonces, tengo que aplicar una ecuación que incluya, ¿qué cosa? La velocidad final, la velocidad inicial y la gravedad, ¿no? Entonces, Ya pues de la... a ver, ¿qué ecuación podríamos aplicar? ¿Qué teníamos La que...? auxiliar. A ver, vamos a revisar nuestras ecuaciones, ¿no? Profe, ¿qué teníamos que hallar? Tengo que hallar hasta qué altura puede llegar el cuerpo. Altura máxima. Altura. Ya pues la Ajá, velocidad altura máxima. de la altura. Claro, la ecuación auxiliar todavía no la vamos a aplicar, todavía no. Vamos a utilizar una de las básicas, ¿ya? Necesito ya hallar mi altura máxima, ¿no? Claro, entonces podríamos utilizar, por ejemplo, claro, la tercera, ¿no? Tengo velocidad inicial, pero no tengo el tiempo. Me faltaría hallar el tiempo, entonces.
En la última también me faltaría hallar el tiempo. Quiere decir entonces que primero tengo que hallar el tiempo. Y justo eso es lo que me pedían también, ¿no? Me piden el tiempo que demora para lograr esa altura. Entonces, también me va a servir, porque igual tengo que hallar el tiempo. Para hallar el tiempo, entonces sí puedo aplicar la primera, ¿no? Porque tengo velocidad final, tengo velocidad inicial y tengo gravedad. Aplicamos entonces la primera. Velocidad final es igual velocidad inicial más menos Velocidad inicial. gravedad por tiempo, ¿no? Ya está. Era la misma de caída libre. Muy bien, entonces acá será velocidad final 0, ¿no? Velocidad inicial está acá, velocidad inicial en Y, puedo poner 80, así es. Como está en subida, 10, está en contra de la gravedad, entonces va a ser menos, claro. menos 10 por el tiempo, así es. Luego aquí, como está restando, pasa al otro lado sumando, ¿verdad? pasa Esa sería 10t vale 80, t vale 8 segundos. Muy bien. 8 segundos se demora entonces a llegar a este punto. Eso es entonces lo que me Ahora estaban sí, la pidiendo aquí. altura. Ahora sí aplicamos la fórmula de la altura. Exacto. Ahora sí podemos aplicar cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos. A ver, vamos a aplicar la última, ¿ya? Sí, porque está más corta. Altura es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2, todo por el tiempo. Ya está. Entonces será velocidad inicial, tengo que es 80. 80, muy bien. Más 80 más 0, todo entre 2 por el tiempo que es 8. 8. Así es, ¿no? Podemos simplificar ahí. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Claro, 80 más 0, 80 por 4. 320. 320, exacto. 320 metros, ¿no? 320. Porque es una altura. Metros. Muy bien, eso sería todo, ¿no? Entonces, fíjense, hemos utilizado las fórmulas básicas, ¿no? También podríamos haber utilizado la fórmula directa, lo vamos a hacer en los siguientes ejercicios, pero como ven, siempre sale de aquí, ¿no? De las fórmulas básicas podemos ir encontrando también los resultados, ¿no? Entonces, para que de repente no se abrumen con... Claro, los ángulos a veces nos pueden complicar un poquito, pero es cuestión de manejar los triángulos notables, ¿ya? Por eso es que vamos a darle una repasada a ese tema, porque en realidad eso de los triángulos notables se aplica en varios cursos, en geometría, hasta en álgebra, en RM, ¿ya? Y además son los que nos permiten explicar mejor los fenómenos de la realidad, pues, ¿no? Claro, en la realidad los objetos no solo se mueven de arriba hacia abajo, también se mueven de forma parabólica. ¿Ya? No debería existir, no me cae. Muy bien, a ver, vamos a hacer un ejercicio más, ¿ya? Antes de finalizar esta parte. El número 2 me dice, se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros por segundo. Calcula el tiempo de subida. Ya, muy bien. Aquí sí vamos a utilizar una de las fórmulas directas, ¿ya? Para hacerlo mucho más rápido. Entonces tenemos acá nosotros la fórmula del tiempo de subida, está por acá. ¿Dónde está? Si la ven aquí. TS dice, TS, ¿no? Tiempo de subida. Velocidad inicial sobre gravedad. Ya está. Ah, pero ahí está la velocidad inicial. Nos están dando la velocidad inicial, pero otra vez, ¿no? Esta velocidad inicial está en el sentido diagonal, ¿no? En el sentido diagonal, así es. Lo que yo necesito para analizar la velocidad inicial es como aquí hicimos, descomponer en su vector o en su sentido vertical, así es, ¿no? Ya, vamos a anotar aquí, lo que hicimos aquí a la izquierda fue aplicar las ecuaciones al eje Y, ¿ya?
o al eje vertical. Entonces, siempre vamos a indicar eso también, en qué eje estamos trabajando. Ya, por si acaso, para que no nos confundamos. Ya, todo esto lo hemos aplicado al eje vertical. Siempre vamos a separar eje vertical, eje horizontal. Entonces, aquí también tenemos que analizar el eje vertical. Así es. Entonces, aquí esto lo vamos a descomponer hacia arriba y hacia aquí. Ajá. Entonces, hacemos esa descomposición. Por aquí tendremos así, una flechita así, otra flechita así y otra flechita así. Ahí está. Siempre hacemos como una copia de lo que tenemos en la imagen y luego ya vamos separando algunos términos. La 37, aquí será v de x, aquí será 50. A ver, Y aquí Marisabel, será ya tú v de sabes y. esto, chica, por favor. Ahí está. Haciendo la traslación. Por favor, responde por mí. Ya he respondido muchas veces. Necesito descanso. Tiene que recuperarse el cerebro de Valeria. Claro. Si no le da No algo. me va a dar un derrame. No. ¿Quién les va a alegrar las mañanas? Si no soy yo. Ah, eso sí es cierto. Entonces, haciendo la traslación aquí del vector, este de aquí, ¿no? El b de y, lo trasladamos a la derecha. Nos daría lo siguiente, ¿no? El vector azul, este de acá, es el que hemos trasladado. Y ahí formamos nuestro triángulo, pues, ¿no? O sea, trasladando este b de y a este lado, nos da como resultado esto. Ya está. Entonces, si este es 37, este será 90, ¿no? Por acá tenemos 50 y b de x. Y este b de y, ¿no? Ya Y está. 53. Y el ángulo de arriba, así es, 53. Muy bien. Entonces, a 37 se le pone 3K. 3K, muy bien. A 53, 4K. 4K. Y a 90, 5K. Así es. 5K. Muy bien. Entonces, si tenemos que 5K es igual a 50, 5K es igual a 50, de aquí sacamos que K vale 10, ¿no? Claro, 10. Así es. K vale 10. Y eso lo podemos reemplazar en los demás lugares. Entonces aquí será 30. Voy a ponerlo abajo. B de Y vale 30 y B de X 40. Ya está. Ahora sí, vamos a trabajar en el eje vertical, ¿no? El eje Y. Entonces, trabajando en el eje Y, aplicamos la fórmula, ¿no? La fórmula será, le damos una chequeada, velocidad inicial entre gravedad, ¿no? Entonces, tiempo de subida, No. velocidad inicial en el eje Y 30. sobre gravedad. 30 entre, ¿cuánto es la gravedad? 10. La gravedad 10. es 10. Así es, entonces será Vale 3 entonces. tiempo de subida 30 entre 10. Así es, el tiempo de subida será 3 ¿qué? Si estamos hablando de tiempo, Segundos. 3 segundos. Muy bien. Así es. Y eso será todo. Y eso será todo, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? No. Solo Está todo que claro, no ¿no? me caen los ángulos. Claro. Pero son necesarios, pues, ¿no? Como estamos, al menos en este tema, sí son necesarios. Y los temas siguientes también, ¿no? Porque luego vamos a ver en física fuerzas. Ahí también. Sí, ahí también vamos a tomar en cuenta los ángulos de inclinación. Muy bien, chicas. Muy bien. Como ya se acaba el tiempo de la sesión, vamos a iniciar otra para los ejercicios que faltan. Creo que faltan 2 más, 2, 3 más por ahí. ¿Ya? Very good. Entonces vamos a iniciar una sesión más. Ya saben que igual en las diapositivas se les manda la solución también. ¿Ya? Ya, muy bien. Vamos a iniciar entonces una sesión más. Ahí está, para ver el ejercicio 3. ¿Ya? Los espero. Ya, muy bien.